ojalá la guerra fuera un simple juego de niños. Pero hoy, con todos los milenios que tiene la humanidad, con todos los avances que hemos logrado en ciencias, en artes, en filosofía, en tecnología, el ser humano no es capaz de poner fin a las guerras. Siguen presentes y no somos capaces de detener las espirales de violencia y destrucción. Hace tanta falta poner en un poco de práctica esta loca idea de amar a los enemigos. Déjenme contarles una historia. Se trata de la Primera Guerra Mundial. Es el año 1914 en Europa y ocurre el primer gran conflicto de la humanidad que involucra a tantos países de tantos continentes. Ese año son movilizados 20 millones de soldados, solo en ese año. La guerra, todos pensaban que iba a ser algo rápido, todos los pueblos movidos por sus nacionalismos, por su odio a los países vecinos, fueron directos a esta carnicería. Y fue una guerra donde hubo nuevas tecnologías, hubo mucho sufrimiento, destrucción, y la guerra en realidad no fue tan rápida como pensaban que iba a ser. Transcurrido el año, se acercaba el tiempo de Navidad y se habían estancado en las trincheras. Los soldados estaban literalmente en fosas de tierra, viviendo ahí durante meses, con poca higiene, con mala alimentación, con enfermedades. Veían día y día morir a sus amigos, desarrollando estrés por las bombas que explotaban encima de ellos día y noche. Muchos se quitaban la vida por el sufrimiento y desesperación que significaba esto. Y en tanto, el Papa de esa época, cuando llegó la Navidad, pidió que se realizara una tregua, una pequeña pausa en medio de esta masacre para poder celebrar la Navidad. Pero los líderes de estos países, los presidentes, los reyes que había en esa época, los generales se negaron. Nadie quería mostrar un pequeño signo de debilidad o consideración con el enemigo. Querían seguir con la guerra, aunque no hubiera resultados, seguir con la guerra, a pesar de las cuantiosas pérdidas humanas. Pero llegó la Navidad. Y antes de seguir, les quiero preguntar, ¿ustedes saben qué es lo que hace esencial a un ejército? ¿Qué es lo que lo diferencia de una guerrilla, de una montonera o de un simple grupo de personas armadas? Es la disciplina. La disciplina hace al ejército lo que es. La disciplina hace al soldado un soldado. Sin disciplina estos grupos se desintegrarían. No podrían tener coherencia, orden. Y aquí es donde ocurrió el milagro. Esa Navidad, los soldados, de forma espontánea y masiva, a lo largo de todo el frente occidental, ubicado entre Francia y Alemania, decidieron desobedecer. Esa noche los soldados espontáneamente empezaron a acordar treguas con sus enemigos. Empezaron a gritar de una trinchera a otra, pidiendo para que no se disparara ninguna bala ese día, esa noche. Los fusiles guardaron silencio y dejaron espacio para otro tipo de melodía. Uno de los soldados británicos dejó testimonio de lo ocurrido y escribió lo siguiente. Primero, los alemanes cantaban uno de sus villancicos.
Y entonces nosotros cantábamos uno de los nuestros, hasta que de repente nosotros empezamos. Venid fieles, adoremos. Los alemanes inmediatamente se unieron cantando el mismo himno. Y yo pensé, bueno, esto es realmente una cosa muy extraordinaria. Dos naciones, ambas cantando el mismo villancico en medio de la guerra. Esta tregua de Navidad que se acordó fue por 3 días en los que ningún bando iba a iniciar hostilidades contra el otro. En algunas zonas incluso acordaron no realizar ningún disparo hasta Año Nuevo. Y no solo eso, sino que decidieron salir de sus trincheras, salir de sus refugios, de su zona segura, y salieron sin ningún tipo de chaleco antibala. Salieron ellos para dar cara a sus enemigos y decir, detengamos esto por un momento. Y la tregua tuvo lugar. Comenzaron a conversar soldados de distintas nacionalidades, soldados que hasta hace unos días atrás se estaban asesinando. Comenzaron a reír, a hacer bromas entre ellos, intercambiaron regalos. Incluso hay registros y cartas de soldados que cuentan que jugaron fútbol o jugaron a la pelota. Y esto que fue tan extraordinario, también contaban ahí entre las cartas que enterraban a los muertos de ambos bandos, leyendo salmos. Entonces cabe preguntar, ¿por qué ocurrió esto? Los soldados también en las canciones entonaban, decían, ha nacido el Redentor, adoremos al Santo Mesías, adoremos a Cristo el Señor. ¿Por qué ocurrió esto? Esto no ha vuelto a ocurrir en nuestra historia. Nunca ha vuelto a ocurrir algo de estas proporciones en ningún lugar del mundo. Fue duramente reprimido, nunca más hubo algo así tan masivo que fuera exitoso. Los soldados que lo intentaron hacer en los años siguientes fueron duramente castigados o incluso asesinados. ¿Por qué se arriesgaron estos millares de soldados a desafiar a sus autoridades, a exponer sus vidas saliendo de sus trincheras para confraternizar con el enemigo? ¿Qué significaba la Navidad para ellos? ¿Significaba lo que nosotros creemos en la Navidad hoy en día? Ojalá hubiera más treguas como esta. Y ojalá llegue ese día en el que ya no va a haber más guerra, ni llanto, ni dolor.